¿Qué es la muerte? ¿Hay una resurrección? ¿Saben los muertos lo que están haciendo los vivos? ¿Es imperdonable el suicidio? ¿Dónde volverás a encontrarte con tus seres queridos? ¿Por qué Dios permite que los cristianos mueran? ¿La muerte llega alguna vez como castigo? ¿Qué pasa si uno muere sin convertirse? ¿Está perdido para siempre? Aquí están las respuestas a estas preguntas de la palabra inspirada de Dios. La muerte es el enemigo del hombre y todos la odiamos. Odiamos sobre todo cuando la muerte golpea a seres queridos muy cercanos, alejándolos de nosotros, de nuestras vidas, lejos de nuestras rutinas diarias, simplemente desaparecidos. Y la mayoría no entiende la muerte. ¿Por qué, con todos nuestros avances en la ciencia y la industria, nuestra acumulación de conocimiento, todavía no sabemos las respuestas a las preguntas más grandes y desconcertantes de todas? ¿Qué hacemos y hacia dónde vamos? Millones creen en algún tipo de vida después de la muerte, pero nadie parece capaz de probar tal suposición. Algunos creen que nunca morimos, sino que seguimos viviendo en un lugar u otro o de una forma u otra por toda la eternidad. Otros creen que siempre hemos vivido. Piensan que la vida es una extraña sucesión de diferentes existencias, cada una en una forma diferente, en un lugar diferente. Pero nadie parece saberlo con certeza. Cuando los encuestadores de opinión pública le preguntan al señor y la señora de los ciudadanos promedio sus opiniones sobre la vida, la muerte y el más allá, lo encuentran simplemente despreocupado. Simplemente no les gusta pensar en eso, especialmente en lo que les sucede a ellos. Pero cuando la muerte golpea, de repente todo cambia. De repente debemos hacer una pausa en nuestras vidas que se mueven rápidamente para enfrentar la muerte. Y nos vemos obligados a preguntar, ¿qué es exactamente la muerte? Y para el caso, ¿qué es la vida? ¿Puede algo, después de todo, ser más singularmente importante que las respuestas a estas preguntas? Estás aquí, tú vives, pero ¿por qué? Por serias que sean estas preguntas, por urgentes que sean, el hombre aún no las ha respondido. La ciencia no sabe, dice que no puede saber. Filósofos, teólogos, antropólogos, historiadores, eruditos de todo tipo han puesto sus mentes en estos misterios insondables durante muchos siglos y no han encontrado la respuesta. Hoy en día, la ciencia moderna de la era espacial y una deslumbrante variedad de logros tecnológicos han creado un nuevo e impresionante Dagón para el mundo occidental. El ciudadano medio se encuentra continuamente asombrado de todo lo que se logra en nombre de la ciencia. Confía fielmente en este falso dios de la ciencia para alargar su vida, trasplantar sus riñones cuando fallan, ayudarlo a reducir o aumentar de peso, cambiar su personalidad y tal vez permitirle elegir el sexo de su progenie. El mundo moderno recurre a su dios mecánico, la ciencia, para salvarlo de todos sus problemas. La gente busca en la ciencia médica para salvarse de la enfermedad, en las ciencias físicas para producir el flujo continuo de bienes y servicios para hacer que sus vidas estén llenas de comodidad y placeres físicos. Miran a las ciencias de la vida para que les expliquen qué son, hacia dónde van y el significado de la vida. Pero, de alguna manera, la muerte lo detiene todo. Al morir, la ciencia se tapa la boca. Un médico, simpatizando en silencio con los afligidos miembros de la familia, puede decir con voz amable, «Lo siento, no hay nada más que la ciencia médica pueda hacer por él». Hoy el mundo exalta el conocimiento, sostiene en alto las grandes instituciones de la educación superior.
Los líderes de la humanidad son los productos de estas mismas instituciones educativas, los hombres educados del mundo. Pero, ¿puede alguien pretender ser verdaderamente educado si no sabe lo que es? Es educado la descripción correcta para mí, que no sé por qué está vivo o a dónde va o qué es la muerte y qué sucede en la muerte. Estos hombres pueden saberlo. Podrían haberlo entendido hace mucho tiempo si no hubieran rechazado el fundamento mismo de todo conocimiento, la palabra revelada de Dios. Pero Dios ha dicho de ellos, y así como no les gustaba retener a Dios en su conocimiento, en su educación, en sus instituciones de educación superior, Dios los entregó a una mente réproba. Romanos 1:28. La muerte es un vacío terrible y desconocido para los grandes mentes de este mundo. Simplemente no saben lo que es. Pero puedes saberlo si estás dispuesto a saberlo. Jesús agradeció a su Padre por haber escondido estas cosas de los sabios y entendidos y haberlas revelado a los niños. Mateo 11:25. Si algo pudiera llamarse instinto en la criatura humana, tal vez el instinto de autoconservación propia. Simplemente buscamos automáticamente preservar, proteger, alargar y aferrarnos a nuestras vidas. Pero no podemos. Qué inútiles, qué completamente impotentes nos sentimos cuando instamos a un ser querido a aguantar, a luchar por vivir y ver que la vida se desvanece ante nuestros ojos. Pero la persona promedio nunca llega a pensar en su propia muerte. Y no me refiero a la mortandad del espíritu o al miedo a la muerte. No me refiero a una constante desprecio de la muerte, sino al conocimiento de cuán verdaderamente mortal, cuán temporal, cuán frágil es realmente esta existencia física y química. De alguna manera, la persona promedio se siente casi indestructible. Puede imaginar que algo terrible le suceda a otra persona, pero es casi imposible imaginar que le suceda a él mismo. Es como un miedo a lo desconocido. Dado que la mayoría de la gente no sabe qué es la vida, qué es la muerte y qué sucede con la muerte, simplemente prefieren no pensar en ello. Pero podemos morir, y lo hacemos, y lo haremos. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es esta breve experiencia física, química que llamamos vida de todos modos? Ahora que lo piensas, las palabras como vida y muerte son palabras que casi nadie ha investigado o buscado en un diccionario. Si trataras de encontrar alguna definición científica de la vida, encontrarías solo algunas declaraciones en el sentido de el estado de estar vivo, o la capacidad de un organismo vivo para utilizar la vida orgánica en un metabolismo vivo, y otros dobles discursos que, de hecho, no te dirían qué es la vida. Pero el creador de toda la vida te dice lo que es, y enfatiza su fuente y sus cualidades temporales y su incertidumbre. Escucha. Mientras que vosotros no sabéis lo que ha de suceder mañana, ¿qué es tu vida? Es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Siempre Dios Todopoderoso enfatiza la incertidumbre de la vida. Él dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Eres una criatura física y temporal, totalmente dependiente de un proceso metabólico de músculos, nervios, tendones, sangre y huesos, del aire, la comida y el agua. Eres un organismo vivo, una criatura temporal terriblemente frágil. Estás hecho de los elementos del sueño. Tal vez en nuestras sociedades modernas de comida bien servida en platos hechos por el hombre de porcelana fina, no nos gusta pensar en el hecho de que nuestra comida está literalmente compuesta de tanta suciedad y que somos muy literalmente suciedad, pero lo somos. Su Biblia revela que la vida del hombre es una existencia puramente química y física,
que nuestro proceso metabólico es el mismo que el de los animales. Eclesiastés 3:19. En ninguna parte de su Biblia dice que el hombre tiene un alma inmortal o que hay un alma en el hombre. Más bien, la Biblia muestra que el hombre es un alma. Es decir, cada alma, nefesh en hebreo, es una persona y puede morir. Lea Ezequiel 18:4 y 18:20, donde Dios dice, el alma que pecare morirá. Es cierto que hay un espíritu en el hombre, Job 32:8, pero este espíritu no es el hombre, no es consciente aparte del hombre. Esto se explicará detalladamente en un folleto futuro sobre el tema. Pero el hombre muere y se consume. Sí, el hombre abandona el espíritu. ¿Y dónde está? Job 14:10. En este mismo pasaje, Dios inspiró a Job a decir, «Oh, si me escondieras en el sepulcro, si me guardaras en secreto hasta que pasara tu ira, que me señalaras un tiempo fijo y te acordaras de mí, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo señalado esperaré hasta que llegue mi cambio. Clamarás y yo te responderé, desearás la obra de tus manos». Job 14:13-15. Job habló de ser mantenido en la tumba y de esperar a que se produjera un cambio, no de estar vivo durante la muerte. Conoces a varias personas que han muerto. Probablemente algunos estaban muy cerca de ti y aprecias el recuerdo de ellos, recordando cómo eran, las cosas que decían y hacían, su personalidad y carácter. Sin embargo, están muertos. En el mundo moderno, elegante y que rechaza a Dios, la muerte es ignorada por la mayoría de la gente. Es algo que sucede de vez en cuando a los soldados, o a las víctimas de accidentes automovilísticos, o a los ancianos, o a los pacientes con cáncer, o a aquellos que lees en los periódicos. Pero a la mayoría de las personas simplemente no les gusta enfrentar la muerte. La idea les repugna. Aun así, como dice el viejo refrán, no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos. ¿No es hora de que te preguntes sobre la muerte? ¿No es hora de que comiences a admitir que existe tal cosa? ¿Y no es hora de que te demuestres a ti mismo la verdad real al respecto? Recuerde nuevamente, no hay una persona muerta con la que pueda hablar. La ciencia no puede darte una respuesta. Los filósofos dicen que no saben lo que es la muerte, excepto que no es vida. Solo hay una fuente a la que puedes acudir para obtener la respuesta verdadera, y esa fuente es la palabra inspirada de tu Dios. La Biblia es, en cierto sentido, el obituario de los principales hombres que Dios usó a lo largo de la historia. Todos los hombres más grandes de la Biblia murieron. Quizás no hemos pensado en eso, pero saca a relucir un principio tremendo y debería darnos a todos consuelo a lo largo de la vida. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David oró, Dios escuchó. Los salmos son, en muchos casos, oraciones reales que David oró. Uno de esos salmos se relaciona directamente con el tema de la muerte. David estaba afligido. No sabemos de qué manera exacta, pero aparentemente estaba muy cerca de la muerte. Él clamó en el Salmo 102, del 1 al 5. Escucha mi oración, oh Señor, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día en que esté en apuros. Inclina a mí tu oído el día en que yo clame. Respóndeme pronto. Porque mis días se consumen como humo y mis huesos se queman como un hogar. Mi corazón está herido y seco como la hierba, de modo que me olvido de comer mi pan. A causa de la voz de mi gemido, mis huesos se adhieren a mi piel. Finalmente, clamó en el versículo 24, «Oh Dios mío, no me lleves en medio de mis días». David clamó a Dios para que alargara su vida, para salvarlo de la muerte. Y Dios Todopoderoso respondió a esa oración. David no murió joven,
Gobernó Israel durante 40 años. David vivió sus 60 y murió a la edad de 70 años. Pero el punto es que David murió. En Primero de Crónicas 29-28 leemos esto de David. Y murió en buena vejez, lleno de días, riqueza y gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón. El apóstol Pedro fue inspirado a decir: varones hermanos, permitidme que os hable libremente del patriarca David, que está muerto y sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no ha subido a los cielos. Hechos 2:29-34. David vivió una vida plena. Dios respondió a su oración. Tenía la mente de Dios. Hechos 13:22. Pero David murió y todavía está muerto. David no está en el cielo. Eso es lo que dice tu Biblia. ¿Pero por qué? ¿Por qué murió David? ¿Por qué no ha recibido su recompensa? ¿Volverá David a estar consciente alguna vez? Pedro fue uno de los principales apóstoles de la Iglesia del Nuevo Testamento. Fue uno de los 12 discípulos originales elegido por Cristo. Pedro sabía que iba a morir. Dijo en 2 de Pedro 1, del 13 al 15, sí, creo que conviene, mientras estoy en este tabernáculo, estimularlos recordándoles, sabiendo que dentro de poco tendré que dejar mi tabernáculo, así como nuestro Señor Jesucristo me lo ha mostrado. Además, me esforzaré para que podáis, después de mi muerte, tener siempre en memoria estas cosas. Así murió Pedro. Sin embargo, escribió el libro sobre esperanza. Pedro esperaba la resurrección y el reino de Dios, pero ciertamente no esperaba recibirlo entonces. Pedro mismo dijo que los cristianos no encontrarían la alabanza y el honor que buscaban hasta la aparición de Jesucristo. Él declaró claramente en Hechos, como vimos, que David no estaba en el cielo, sino muerto y sepultado. Sin embargo, Dios permitió que Pedro, uno de los hombres más importantes de la Iglesia de Dios, muriera. El apóstol Pablo escribió 14 libros de la Biblia. Era el apóstol de los gentiles. Ocupaba un cargo espiritual muy importante. Había trabajado diligentemente y duro durante muchos años, y parece haber sido uno de los hombres más verdaderamente espirituales que jamás haya vivido. Fue apedreado, naufragó, encarcelado. Pablo ciertamente fue probado de todas las formas imaginables, pero murió. Dijo, porque ahora estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está reservada una corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. El apóstol Pablo no está en el cielo. Dijo que no recibirá su recompensa hasta ese día, el día en que Cristo regrese. Cristo dijo en Apocalipsis 22:12, mi recompensa está conmigo. Pero Cristo aún no está aquí. El apóstol Pablo todavía está muerto y enterrado. ¿Y te diste cuenta? Los apóstoles Pedro y Pablo veían la muerte de manera bastante objetiva. Aunque fue una experiencia aleccionadora, el apóstol Pablo casi la acogió. Dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Esteban fue martirizado, simplemente dijo, no les acuses de este pecado. Hechos 7:60. ¿Por qué? ¿Por qué frente a la muerte estaban tranquilos estos hombres? ¿Qué es lo que sabían sobre la muerte que no los asustaba? Santiago y Juan el Bautista fueron asesinados. Dios lo permitió. Eliseo, que resucitó a los muertos y fue el más grande siervo de Dios en su día, enfermó y murió. Puedes leerlo en 2 de Reyes 13:14. Y Eliseo enfermó de su enfermedad de la cual murió. Pero quizás Eliseo perdió la fe, ¿dices? De nada. Observe versículo 21.
Y aconteció que mientras enterraban a un hombre, he aquí, divisaron una banda de hombres y echaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el hombre fue bajado y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Dios inspiró eso. Quería transmitir un gran principio. Es decir, los siervos de Dios, los más grandes de ellos, mueren. Pero Dios quería asegurarse de que nadie razonara que tal vez Eliseo había perdido la fe. Así que él inspiró este relato para que ocurriera después de la muerte de Eliseo. Aquí estaba la prueba de que Eliseo no había perdido la fe. Dios no lo había abandonado. Simplemente llegó el momento de que Eliseo muriera. Había cumplido su propósito en esta tierra. Eliseo se enfermó y Dios simplemente le permitió morir. Dios lo sacó del mal venidero. Dios permitió que la esposa de Ezequiel muriera. Ezequiel fue uno de los siervos de Dios más poderosos sobre la faz de la tierra. De hecho, había visto el trono de Dios en visión. Dios reveló algunas de las profecías más detalladas e importantes que jamás se le hayan dado al hombre a través de Ezequiel. Pero Dios permitió que su esposa muriera. Y se puede demostrar que Ezequiel aún no había vivido hasta los 50 años y ciertamente su esposa no había vivido sus 60 y 10. Pero Dios le permitió morir. El relato se encuentra en Ezequiel 24, 16 al 18. Hijo de hombre, he aquí, yo quito de ti el deseo de tus ojos, su mujer, de un golpe. Pero ni te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Deja de llorar, no hagas duelo por los muertos. Ata sobre ti la canasta de tu cabeza y ponte tus zapatos sobre tus pies y no te cubras los labios ni comas pan de hombres. Y hablé al pueblo por la mañana y al atardecer murió mi mujer e hice por la mañana lo que se me ordenó. Los siguientes versículos explican lo que su muerte iba a significar para la gente en ese momento. Pero el punto es que ella murió. ¿Recuerdas lo que Job se inspiró a decir? Oh, que me escondieras en el sepulcro, que me guardaras en secreto, hasta que pasara tu ira, que me señalaras un tiempo determinado y te acordaras de mí. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo señalado esperaré hasta que venga mi cambio. Job 14, 13, 14. Job sabía acerca de la resurrección de los muertos, y también lo hace cualquiera que conozca las promesas de Dios. Su Biblia habla tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento de una resurrección de los muertos, una recreación de la vida. Daniel fue inspirado para escribir, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Más tarde, Cristo citó estas mismas palabras. Lee Juan 5:21 hasta el versículo 29. Jesús dijo, porque así como el Padre levanta a los muertos, así el Hijo vivifica a quien quiere. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, juicio. Cristo habló de más de una resurrección. Observe la prueba. Vaya a Apocalipsis capítulo 21. Ahora lea los versículos 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vi las almas de ellos, palabra griega, psuche, que significa lo mismo que nefesh en hebreo, que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y las almas que Juan vio en esta visión estaban muertas. Observe la prueba. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Apocalipsis 25. Juan tuvo una visión sobre la resurrección de los justos.
Cristo promete gobernar con él a los que venzan. Apocalipsis 2:26, 3:21. Que él dará a su regreso. Primera de Corintios 15:23, Filipenses 3:20-21. La resurrección de los muertos era toda la esperanza, el corazón y el centro del mensaje de la iglesia primitiva. Observe cómo domina completamente los sermones de Pedro y Pablo en la historia de la iglesia primitiva. Lea todos los siguientes versículos en contexto en su propia Biblia. Habéis tomado y por manos impías habéis crucificado y matado a quien Dios resucitó. Hechos 2:23-24. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, porque David no ha subido a los cielos, sino que se dice a sí mismo, probando que también David esperaba hasta que viniera un cambio por medio de una resurrección. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículos 32-35. Pedro recalcó continuamente la resurrección de Cristo como prueba de la resurrección futura de toda la humanidad, y mató al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Hechos 3:15. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús. Versículo 26. Los saduceos vinieron sobre ellos muy turbados de que enseñaban a la gente y predicaban por medio de Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos 4:1-2. Note, Pedro predicó la resurrección. No dijo nada sobre la doctrina completamente pagana de una supuesta alma inmortal, o de ir al infierno o al cielo cuando uno muere. Más bien, enfatizó cómo incluso David, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba muerto y sepultado. Hechos 2:29, y mostró a los creyentes que David no había ido al cielo. Hechos 2:34, sino que estaba esperando en su tumba, tal como dice la Biblia, hasta la resurrección de los justos. Pablo fue inspirado para escribir un capítulo completo sobre el tema de la resurrección. Necesitas estudiar todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Observe cómo el Espíritu Santo de Dios dirigió a Pablo para responder el tipo de preguntas que la gente haría. Supongamos, ¿y qué pasaría si? Pero alguno diría, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Primera de Corintios 15:35. Y fiel a esa predicción, la gente pregunta, sí, pero ¿qué pasa con los vaporizados en Hiroshima y Nagasaki? La gente quiere saber sobre hombres enterrados en el mar, devorados por tiburones. ¿Y qué pasa con los incinerados? Muy bien, ¿qué pasa con ellos? ¿Es difícil para Dios porque ya no permanece el mismo cuerpo? ¡Ridículo! Y eso es exactamente lo que Cristo inspiró a Pablo a escribir sobre tales preguntas. Necio, lo que siembras no se vivifica a menos que muera. Así también lo es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Versículos 36-44. Tal como dijo Job, hay un cambio completo en la resurrección. Al ser resucitado se le da vida espiritual, no un cuerpo físico, humano viejo, plagado de enfermedades, mutilado o destrozado, disparado o quemado, horriblemente deformado o consumido. Seremos transformados, dijo Pablo, versículo 52. ¿Puedes ver? Tu Creador dice que la muerte es muerte, tal como sabes que es, y que una resurrección de entre los muertos es toda la esperanza de un cristiano. La esperanza de los muertos es una resurrección de entre los muertos. El bautismo simboliza esa resurrección. Por tanto, somos sepultados por ser sumergidos completamente en agua, simbolizando la sepultura, con Él por el bautismo en muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque si juntamente fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 4, 5. Tu Dios te muestra que aquellos que realmente se han convertido, que se han rendido completamente a Él, que han abandonado sus argumentos carnales, su resentimiento y hostilidad hacia Dios y su palabra, y que han comenzado a vivir realmente por la palabra de Dios, estarán en la resurrección de los justos. Pablo dijo que esta era la ambición que impulsaba su vida. Y estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, para conocerlo a Él, y el poder de su resurrección, si de alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 8 al 11. Pero, ¿qué pasa con los que no se han convertido? ¿Qué pasa si muere alguien que nunca supo realmente la verdad? ¿Qué pasa con los millones y millones de asiáticos, africanos y miembros de todas las razas a lo largo de la historia que ni siquiera escucharon el nombre de Cristo y mucho menos tuvieron la oportunidad de escuchar y estudiar su palabra? ¿Qué pasa con ellos? Cristo habló de una resurrección a la vida y una resurrección al juicio. Juan 5:29. La palabra traducida condenación en la versión autorizada se traduce más correctamente como juicio del original. Observe cómo la Biblia interpreta la Biblia en este importante punto. Juan fue inspirado a decir, pero los demás muertos, los que no estaban incluidos en la resurrección a la vida eterna, a la venida de Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 25. Las palabras que siguen a esta declaración entre paréntesis se refieren a la primera resurrección de los muertos en Cristo. Pero el resto de los muertos, esos millones que nunca habían escuchado, que nunca tuvieron una oportunidad de salvación, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Observe los versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados, no sentenciados ni condenados, sino juzgados, según las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Observe lo que la Biblia no dice. Millones de personas han imaginado falsamente este evento como una gran línea de montaje de humanos miserables, marchando sin cesar más allá de una gran sala de audiencias. A cada uno se le dice a su vez, vas al cielo, vas al infierno. ¿No es así como tú siempre lo has imaginado? Pero eso no es lo que dice la Biblia. Tu Creador dice que los muertos finalmente serán juzgados por las cosas escritas en los libros y que serán juzgados por sus obras. ¿Y cuáles son esos libros? La palabra griega original es biblos, y biblos se traduce correctamente al inglés como Biblia. Por sorprendente que parezca, no hay nada santo en la palabra Biblia cuando se usa por sí misma, pero cuando la palabra santo se agrega a la palabra Biblia, que simplemente significa libros, entonces el significado es libros sagrados. Claro, así es exactamente como serás juzgado. Dios dice, no cambio. Malaquías 3:6. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Dios juzgará a esas personas en el futuro, tal como juzga hoy. ¿Y cómo juzga a su propio pueblo? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. El juicio es un discernimiento. Aquellos que son miembros de la verdadera iglesia de Dios, miembros del mismo cuerpo de Cristo, Primera de Corintios 12:13, están siendo juzgados ahora. ¿Y cómo están siendo juzgados? Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Tu palabra es verdad. Juan 17:17, dijo Jesucristo. Los libros o biblos
que son las leyes por las que usted y yo somos juzgados, son los libros de su propia Biblia. Cada cristiano es juzgado según sus obras, basado en la palabra de Dios. Tu Dios es justo. Dios no te juzga por un método y luego juzga a varios millones o incluso miles de millones de otros seres humanos por un estándar totalmente diferente. Piénsalo por un momento. La muerte es la muerte, la ausencia total de vida y conciencia. Recuerde, su Biblia revela que los muertos no saben nada. Eclesiastés 9:5. No hay conciencia del paso del tiempo. En la parábola de Lázaro y el hombre rico levantó los ojos en una resurrección sin darse cuenta de que habían pasado miles de años entre el momento en que murió y su resurrección aún futura. La mayoría de los que mueren hoy en todas las naciones no están convertidos. La mayoría de los que murieron a través de los siglos pasados murieron sin conocimiento de Cristo, de la Biblia, del camino a la salvación. Pero no están irremediablemente perdidos. Deben tener su primera oportunidad de salvación. Observen lo que Dios dice acerca de su propio pueblo especialmente elegido, Israel. Entonces, ¿qué? Israel no ha obtenido lo que buscaba, pero la elección la ha alcanzado y los demás fueron cegados. Como está escrito, Dios les ha dado espíritu de sueño, ojos para que no vean y oídos para que no oigan, hasta el día de hoy. Romanos 11, 7, 8. Son los propios elegidos de Dios, Isaías 44:1 y 45:4, perdidos para siempre porque Dios mismo ha hecho que sean cegados a su verdad. No, note la prueba, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que la ceguera en parte le ha sucedido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Dios tiene un horario que está elaborando. Finalmente les dará a todos esos antiguos israelitas cuyos corazones estaban endurecidos, que no conocían el camino a la salvación, su primera oportunidad. Fíjate, y así todo Israel será salvo. Versículo 26. Dice además, porque Dios los ha encerrado a todos en incredulidad, para tener misericordia de todos. Versículo 32. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3, 4. A cada ser humano se le dará la oportunidad de escuchar y comprender la palabra de Dios. Luego tomará su propia decisión sobre si obedecerá. ¿Y si alguien se suicida? ¿Resucitará? Claro, el suicidio es un autoasesinato. Dios ordena, no matarás, y dice que la paga del pecado, que es el quebrantamiento de los 10 mandamientos de Dios, 1 de Juan 3:4, es la muerte, Romanos 6:23. En caso de suicidio, la pena es la misma que para cualquiera otra ley violada. En la resurrección después del milenio de paz en la tierra, Apocalipsis 20:5, la resurrección para juicio, cualquier persona que se haya suicidado aprenderá la enormidad de su pecado, escuchará la palabra de Dios, al igual que los millones de otros que cometieron pecados y que murieron sin tener el conocimiento de la verdad. Lo creas o no, la Biblia muestra que debe haber una resurrección final. Esta vez, una resurrección a la muerte, por fuego para aquellos que han pecado deliberada y voluntariamente. Recuerde, hay 3 clases de personas con las que Dios está tratando. Aquellos que se han arrepentido y ya sea vivos o muertos, se levantarán para encontrarse con Cristo en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 18. Bajando en ese día con él al monte de los olivos. Zacarías 14:4. Para gobernar con él durante 1000 años. Apocalipsis 2:26. Isaías 3:21. 5:10 y 24.
Luego están los millones de aquellos que nunca han entendido el descanso de los muertos, Apocalipsis 25. Y luego están aquellos que no elegirán arrepentirse, que finalmente perderán la salvación. Observe la prueba bíblica. Después del milenio del gobierno de Cristo en la tierra, aún después de la imagen de la resurrección al juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11, 12, Dios dice, y la muerte y el infierno, palabra griega, Hades, que significa el sepulcro, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, Apocalipsis 20, 14. Una tumba solo es una tumba cuando contiene un cuerpo. Esta escritura habla de una resurrección a la vida física para los incorregiblemente malvados y un fuego de Gehenna que los destruye. Lea lo que Dios inspiró al profeta Malaquías a escribir, porque he aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen lo malo serán hojarasca, y el día que viene los quemará, y hollaréis a los impíos, porque serán ceniza debajo de las plantas de tus pies. Malaquías 4, del 1 al 3. El fuego del Gehenna de su Biblia es mucho más caliente que el mito pagano de un fuego siempre ardiente. Este fuego realmente quema, destruye. Pedro dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual pasarán los cielos con gran estruendo, y los elementos se derretirán con ardiente calor, y también la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Pero antes de dar esta impresionante advertencia de la inminente destrucción de los impíos, Pedro muestra de nuevo la justa misericordia del Dios amoroso que no es sufriente, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 9. Existe la verdad real sobre la muerte, de su propia Biblia. La muerte es muerte, sin conciencia. Una resurrección es la esperanza de los muertos. No vivir por toda la eternidad en un fantasioso limbo o compartimiento del cielo o el infierno. Las historias que has escuchado toda tu vida sobre las ollas hirviendo o las puertas nacaradas son puro mito. Pero la pura verdad de su Biblia es clara. Qué gran bendición es conocer la verdad sobre la muerte. Y qué especialmente reconfortante es este conocimiento cuando literalmente debes ver la muerte llegar a un ser querido. El gran y misericordioso propósito de Dios en nuestras vidas se logra porque Cristo conquistó la muerte. Pronto liberará a aquellos que están esperando que llegue su cambio y ese día está mucho más cerca ahora de lo que piensas.